Gloria al Señor. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Bendiciones a cada uno de ustedes, a todos nuestros amigos, de donde quiera que nos estén viendo. Les enviamos este saludo lleno de cariño y de afecto, de aprecio. Agradecidos con el Señor porque Él nos está permitiendo recorrer este proceso de enseñanzas bíblicas. Hemos estado muy bendecidos, hemos estado edificados también a través de lo que Dios nos ha venido hablando en cuanto al fruto del Espíritu. Hoy vamos a abordar prácticamente la expresión número 8. Ya vamos llegando al final de esta serie maravillosa y vamos a hablar sobre la mansedumbre. Quiero que por favor te mantengas conectado, muy atento. Si es posible, ten a la mano tu libreta de notas, la Biblia, que es algo supremamente importante porque sobre ella es que nosotros estudiamos los conceptos y las verdades que aquí entregamos. Vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos hable de una manera muy clara a través de la exposición de la palabra, qué significa realmente la mansedumbre. Y le vamos a pedir al Espíritu Santo que al final de esta enseñanza nos confronte qué tan mansos somos nosotros según lo que vamos a estudiar. Padre bendito y Dios eterno, este es un momento sumamente especial. Una vez más nos exponemos a la luz de tu palabra, nos exponemos a tu verdad, porque ella nos libera. Ella es la que nos capacita para poder entender y comprender cómo nos encontramos, en qué estado estamos, Señor. Necesitamos hoy revisar este aspecto fundamental de nuestro carácter, la mansedumbre. Y me dispongo como instrumento tuyo para que a través de lo que vamos a estar entregando, cada persona que está conectada pueda ser edificada y pueda ser ministrada con la bendita palabra del Señor. Te agradecemos en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos entonces a hablar sobre la mansedumbre. Y tomamos como cita bíblica o como base bíblica Mateo capítulo 11, versículos 29 al 30. Este es un texto muy interesante donde el Señor lo dijo, lo expresó, estas palabras las expresó a ese grupo de personas que habían sido enviadas a abrir espacio, a preparar el terreno para cuando Jesús fuese a las diferentes aldeas. Esta palabra se la entregó a los 70. Dice la palabra del Señor: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La mansedumbre define casi la cúspide, llamémoslo así, del carácter espiritual al que debemos nosotros aspirar en Cristo Jesús. Estamos llegando ya prácticamente a ese final, a esa parte más elevada de esta cumbre maravillosa hacia la que estamos aspirando conquistar con lo que es el fruto del Espíritu Santo. Y la mansedumbre es interesante su definición porque desde el griego, que es la palabra prautes, connota ternura y sencillez. Entonces, una persona mansa es una persona tierna, pero también es una persona sencilla. Tenga en cuenta, por favor, esta definición. La persona mansa es una persona que es considerada con los demás. Y este fruto no da lugar ni a la arrogancia ni tampoco da lugar a la altivez. Entonces, se necesita recorrer todo este proceso del que hemos estado hablando en todos estos miércoles anteriores para llegar a este nivel, al nivel de la mansedumbre. Y realmente tiene sentido el por qué nuestro Señor Jesucristo se mostró como nuestro modelo a seguir en cuanto al tema de la mansedumbre. Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, esta es la invitación que sigue prácticamente entregada a cada uno de nosotros, sigue atenta. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y es que la mansedumbre es la que nos va a permitir vivir una vida descansada. Por eso el Señor, allí en la lectura que hicimos al comienzo de Mateo 11, 29 y 30, nos damos cuenta que si nosotros trabajamos, cultivamos esta virtud del carácter cristiano conocida como mansedumbre por el Espíritu Santo, vamos a llevar una vida tranquila, sosegada, una vida no llena ni de tormentos emocionales, ni estresada,
porque la persona mansa es una persona descomplicada, es una persona sencilla, siempre mira las cosas desde el vaso medio lleno, no se complica la vida, siempre busca promover a los demás. Esta persona no permite que su alma se aflija. La persona mansa no permite que su alma viva afligida. Por el contrario, esta persona lo que hace es aligerar las cargas de su alma. Esto me gusta, esto me fascina. Y es por eso que quiero hoy retar tu corazón a que tomemos como insignia lo que Jesús nos dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Creo que es muy válido entender esta palabra, aprender. La mansedumbre hay que aprenderla. Hay que aprenderla porque necesitamos ser intencionales, obligarnos. Tenemos que tomar esa decisión, afianzar nuestra voluntad en el poder del Espíritu Santo para poder cultivar esta virtud. Así que en esa perspectiva de lo que te estoy hablando, quiero que resaltemos en este mensaje dos aspectos sobresalientes respecto a la mansedumbre. Dos aspectos sobresalientes. Lo primero es que la mansedumbre es un antídoto contra la altivez y arrogancia de espíritu. Diga conmigo, la mansedumbre es un antídoto contra la altivez y arrogancia de espíritu. Quien cultiva un espíritu manso está practicando la humildad. Por eso Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde. ¿Sí ve? Ahí está. Son hermanas, mansedumbre y humildad. Maneja un concepto equilibrado de sí mismo ante los demás. Esta persona no se obsesiona por demostrar superioridad ante los otros, pero tampoco no permite sentirse inferior a los demás. Es una persona equilibrada en su autoconcepto. Y esto creo que es algo a lo que nosotros tenemos que apuntarle. Una de las metas en nuestra vida y en nuestro carácter es hacer personas equilibradas en cuanto a nuestro autoconcepto. La persona mansa no tiene problemas al colocarse en un puesto más bajo, si de pronto así lo requieren las circunstancias, con el propósito de promover a los demás. Si para promover a una persona se necesita colocar en una posición más baja, pues lo hace, no tiene problema. De hecho, hoy día la aspiración a un apostolado está muy alejada del verdadero principio de lo que realmente significa ser un apóstol. La palabra apóstol viene de esa raíz griega apó, de la cual también de allí procede apoyo. O sea, un apóstol es el que se pone debajo de para sostener, es el que pone el fundamento, ese es el apóstol. Pero hoy día, lamentablemente, el concepto de apóstol está más relacionado es con la parte jerárquica. Pero a la luz de la palabra del Señor, el verdadero apóstol es el que realmente, porque tiene un concepto equilibrado de sí mismo, tiene la facilidad, si es necesario, de colocarse por debajo para apoyar a los demás, para sostener otros ministerios, para promover otros ministerios. Ese es el verdadero apóstol. Ahora bien, en la parábola del fariseo, una parábola muy conocida en el mundo cristiano, encontramos que esta parábola del fariseo y el publicano, allí encontramos de una manera muy diáfana cómo opera el espíritu arrogante y el espíritu altivo. Miremos algunos detalles. Usted va a leer allí en casa Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Nuevamente, Lucas 18, 9 al 14. Allí en casa usted puede leer todo lo que allí se describe en cuanto a esta maravillosa parábola. En esta parábola se describe a un hombre que oraba consigo mismo, no que oraba a Dios o con Dios, oraba era consigo mismo. Ahí, en este episodio que Jesús narra, encontramos cómo este hombre utiliza palabras santurronas, palabras ególatras, que lo único que hacían era discriminar a su prójimo de una manera implacable. Y creo que muchas veces a nosotros nos sucede lo mismo cuando empezamos a descuidar el espíritu de mansedumbre. Una persona que no es mansa se le facilita discriminar a los demás.
Se le facilita levantar su dedo para señalar el error del otro. Una persona que no es mansa, se le facilita prácticamente resaltar sus propias virtudes, hablar solo de sus fortalezas y sentirse superior a los demás. Eso es lo que encontramos en el espíritu de este fariseo. Su oración nacía de su ego, pero también su oración lo que hacía era satisfacer su ego. Note que este fariseo hablaba de las cosas que hacía y no eran cosas malas, eran cosas buenas y que hasta también en algún punto se convierten en una manera de analizarnos nosotros. ¿Estamos cumpliendo con estas cosas como cristianos? ¿Cierto? El ayuno, la oración, el diezmar, tantas cosas que aquí nombra este fariseo. Pero el problema radicaba no en lo que él hacía, sino en cómo él lo hacía y cómo se presentaba delante de Dios a través de la oración. En cambio, el publicano oraba con una actitud humilde de corazón. Este publicano reconocía su error al punto donde dice la Biblia que él ni siquiera era capaz de levantar su mirada. Y entonces se golpeaba su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Y esa actitud de humildad lo llevó a recorrer el camino del arrepentimiento. Y por eso es que podríamos con certeza reconocer que el fariseo se justificó a sí mismo, pero el publicano terminó siendo justificado por Dios. Y bueno, todos sabemos muy bien cuál es la justificación que nosotros debemos buscar. No la nuestra propia justificación, sino la justificación que solamente Dios da a aquellos por la fe en Cristo Jesús. Romanos capítulo 12, versículo 3, dice la palabra del Señor: digo pues, por la gracia que me es dada, no es por otra cosa, sino por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Esto es lo que hace una persona mansa, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Note en el texto que acabamos de leer que Pablo le está diciendo a su auditorio, a cada uno de los que él está dirigiéndose, le está diciendo: mire, por la gracia de Dios es que nosotros debemos no tener un más alto concepto, ¿sí?, del que se debe tener. Por la gracia de Dios es que nosotros debemos aprender a pensar de nosotros mismos con cordura, con prudencia. Eso es mansedumbre. Esa cordura y esa prudencia es dada de acuerdo a la medida de la fe que Dios ha repartido a cada uno. Entonces, por eso, lo que hemos estado hablando en todos estos miércoles, es tan importante buscar esa llenura del Espíritu Santo para que esa llenura manifieste ese fruto precioso del Espíritu en nuestros corazones. Este primer punto quiero terminar resaltando algo, y es que lamentablemente la ausencia de mansedumbre está dejando muy mal ubicados muchos ministerios preciosos que han comenzado bien, que han tenido muy buenas intenciones en su comienzo de esparcir la semilla auténtica del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero que en algún momento se ha descuidado la formación y transformación del carácter a través de la dependencia del Espíritu Santo, y entonces terminan estos ministerios usando sus plataformas de intereses personales para explotar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ausencia de mansedumbre termina prácticamente abriendo puertas para que nuestros ministerios los terminemos usando para promover no el nombre de Cristo, para promover no el bendito evangelio, sino para promovernos a nosotros mismos. Y esto es un tremendo pecado, un pecado que deshonra completamente el nombre del Señor. Por eso es que es tan importante cultivar la mansedumbre, mis amados hermanos. La mansedumbre es el mejor antídoto a la manipulación. Cuando la iglesia cultiva esta expresión del fruto, va a ser una iglesia que no se va a dejar manipular. Va a ser una iglesia que, como tiene un concepto equilibrado de sí mismo, cuando detecta que alguien quiere venir a promoverse a sí mismo, va a entender, va a discernir y no se va a dejar manipular.
con lo que de pronto esté diciendo o haciendo. Así que quería también dar este apunte con respecto a este primer punto que estamos mirando en cuanto a la mansedumbre. Es un antídoto contra la altivez y la arrogancia de espíritu. Y en segundo lugar, la mansedumbre nos enfoca en los demás. Por eso es que es tan importante cultivar esta expresión del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo. La mansedumbre nos enfoca en los demás. Y es que una persona mansa por naturaleza es comprensiva. Una persona mansa por naturaleza tiene la capacidad, tiene la perspicacia para entender, pero también para entrar en las personas. Eso significa que una persona mansa tiene una facultad de ser más empática, ¿sí? Piensa más en el prójimo. En cambio, una persona que carece de mansedumbre, siempre su propósito va a ser servirse de los demás. ¿Qué puedo tomar de este, de aquel, del otro? ¿Sí? ¿Cómo me puede promover esta circunstancia a mí? ¿Sí? La persona mansa no está enfocada en sí misma. La persona mansa está enfocada en cómo puede ser instrumento de bendición para los demás. Entonces, decía que la mansedumbre nos hace más empáticos, nos hace más sensitivos con los demás. Hay dos enemigos muy fuertes, enemigos implacables, que lamentablemente se pasean holgadamente en la iglesia del Señor y que atacan la mansedumbre. ¿Sabe cuáles son? Lamentablemente son el legalismo y el tradicionalismo. Otra vez, enemigos implacables de la mansedumbre que están prácticamente caminando holgadamente en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. El legalismo y el tradicionalismo. Ambos enemigos o ambas posturas proceden de un espíritu arrogante, un espíritu que no nos permite trabajar en la aceptación de las personas tal como son, sino que por el contrario, el espíritu legalista o el espíritu tradicionalista siempre está enfocado en mirar a ver cómo hace que los demás sean como ellos quieren que sean. Un espíritu legalista, un espíritu tradicionalista no se enfoca en los demás, se enfoca en sí mismo. Y la tarea es que la gente cambie, pero como nosotros queremos que cambien. Y esto es algo satánico, porque esto significa querer controlar a las personas. Y quiero que entendamos algo con respecto a la obra del Espíritu Santo. Y es que el Espíritu Santo no controla, el Espíritu Santo dirige, guía. El Espíritu Santo nunca obliga, inspira. Ya en el momento en que cada uno decidimos entregarnos completamente a Él, a su poder, a su obra transformadora, es donde entonces vemos cómo Él nos guía y nos direcciona y nos transforma. Pero Él nunca nos va a obligar, a controlar. Él controla las cosas, pero a las personas las direcciona, las guía. Entonces, cuando alguien que se llama cristiano quiere utilizar el espíritu de control a través del legalismo o del tradicionalismo, entonces está operando no en el Espíritu Santo, sino que está operando en la carne. Está operando bajo parámetros del mundo o parámetros satánicos. Jesucristo nos demostró que Él aceptó a las personas tal como eran. Y lo más lindo, las inspiró a ser mejores. Vemos un caso supremamente hermoso, inspirador en la Biblia, que está allí en Juan capítulo 4, el caso de la mujer samaritana. Mire, una mujer con una profunda sed espiritual. Una mujer que el Señor, a pesar de Él conocer su estado moral, no la menospreció. No la menospreció ni por su raza, ni por su situación emocional, ni mucho menos la menospreció por sus creencias, porque recuerda que era samaritana y habían prácticamente diferencias irreconciliables con respecto al tema de la fe. Así que el espíritu de mansedumbre de Jesús logró transformar a esta mujer en una potente evangelista de su propio pueblo, llamado Sicar, al punto donde los hombres corrieron a buscar a Jesús. Y cuando regresa esta mujer después de evangelizar a todo ese pueblo, especialmente a los hombres de ese pueblo, le dicen estos hombres: mira, mujer, ya no creemos solamente por tus palabras, sino porque estamos aquí escuchando en vivo y en directo las palabras del Mesías.
Esta mujer, con su testimonio de vida, que fue transformado por la mansedumbre de Jesús, logró que muchas otras personas también conociesen al Salvador. Entonces, la mejor manera de comunicar el mensaje del Evangelio es con la herramienta de la mansedumbre. No utilicemos el mensaje del Evangelio bajo un enfoque de manipulación. No utilicemos el mensaje del Evangelio bajo un ministerio de condenación. Eso no significa que vamos entonces a ignorar el tema del pecado y de la necesidad del arrepentimiento, no. Pero lo que sí estoy diciendo es que a través del espíritu de mansedumbre nosotros podemos ser supremamente honestos, transparentes y hablar la verdad de Dios, pero con amor, al punto donde la gente se va a sentir confrontada, no regañada, no insultada, sino que se va a sentir realmente confrontada y van a decir: ¿qué tenemos que hacer? Lo que usted nos dice es muy cierto. Nos sentimos descubiertos en nuestras acciones. Realmente sentimos que Dios nos está viendo y que Él está esperando que nosotros demostremos una respuesta frente a lo que Él nos está hablando. La mansedumbre facilita la evangelización. Así que cuidémonos, hermanos, del denominacionalismo evangélico, que muchas veces lo que muestra es un espíritu partidista, totalmente contrario al espíritu del reino de Dios. A veces nos volvemos denominacionalistas, predicamos más una denominación, nos volvemos más partidistas. Es que yo soy de tal iglesia, es que yo pertenezco a esta iglesia. No, lo que tenemos que predicar es el evangelio del reino de Dios, porque somos parte y somos ciudadanos de ese reino. Ya la parte denominacional es asunto de hombres. Ok, otro elemento importante dentro de esta segunda consideración que estamos hablando de la mansedumbre es que la mansedumbre inspira confianza en los demás para generar ayuda y solidaridad. Una persona que es mansa inspira en los demás confianza. Hay un caso tan bonito que a veces lo pasamos por alto, y es el caso de Bernabé. ¿Qué hubiese sido del gran apóstol Pablo si Dios no hubiese provisto un Bernabé? ¿Por qué? Porque Bernabé fue el hombre que se arriesgó a acompañar, desde su espíritu de mansedumbre, a acompañar a este nuevo convertido que obviamente tenía un historial supremamente oscuro de persecución a la misma iglesia de Cristo. A donde quiera que iba Saulo, el recién convertido, los cristianos salían huyéndole. Los cristianos tenían miedo de él y no creían en su conversión, porque lo primero que decían: este hombre lo que hizo fue cambiar la estrategia. Ahora dice que es cristiano para poder estar entre nosotros y luego entonces mandarnos matar. Y entonces nadie creía en él. Era muy difícil, a pesar de que Pablo se esforzaba para poder estar entre los creyentes. A él lo rechazaban. Y algunos judíos, dice la escritura en Hechos, buscaron la manera de matarle, al punto que una noche tuvieron que descolgarlo por un canasto, por los muros. Pero aquí aparece entonces un hombre manso, Bernabé, un hombre que realmente entendió que Dios lo estaba llamando para ser apoyo para este hombre de Dios, para este recién convertido. Bien pudiéramos en este tiempo nosotros estar escudriñando y leyendo todos los días las famosas cartas del apóstol Bernabé, del gran siervo de Dios Bernabé, llevando el mensaje del evangelio a las diferentes iglesias. Pero este hombre se dejó seducir por el espíritu de mansedumbre y entonces se convirtió en una pieza clave, fundamental, para promover tremendo ministerio de un recién convertido llamado Saulo de Tarso. Hechos capítulo 9 versículo 27, encontramos algo bien interesante acerca de lo que hizo Bernabé con Saulo. Dice: entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre del Señor Jesús. Si te das cuenta, mi amado hermano, amada hermana, ¿te das cuenta la importancia de cultivar la mansedumbre en nuestro carácter cristiano?
porque es con la mansedumbre que Dios nos va a usar para también promover otros ministerios, no solamente para promovernos nosotros. ¿Cuántos ministerios están esperando ser promovidos por Bernabés, por hombres y mujeres llenos de la mansedumbre del Espíritu Santo, que en realidad su mayor deseo no es figurar ellos en pantalla y ser prácticamente los famosos, sino que Dios les dice: mira, quiero usarte para que estés tras bambalinas, para que puedas promover el ministerio de este hombre, de esta mujer, que lo voy a poner al público. Hay ministerios que Dios siempre va a usar tras bambalinas, ministerios que siempre van a ser anónimos, pero que si no existiesen esos ministerios, los ministerios públicos no existirían. Probablemente Dios te quiere usar a ti como ese Bernabé, te quiere usar como esa persona mansa de la cual decidió bajarse y colocarse como un apoyo para otro ministerio. Déjate usar por Dios. Dile: Señor, yo quiero ser ese ministro manso, quiero ser esa mujer mansa, para que también a través de mi vida otros puedan ser promovidos, para que a través de mi ministerio anónimo, ministerios públicos salgan a la luz, para que impacten el mundo. Yo quiero terminar evocando las palabras de un padre de la iglesia conocido como Ignacio. Ignacio dijo algo interesante en una ocasión hablando de la mansedumbre. Él dijo: ansío ser manso, con lo cual el príncipe de este mundo es reducido a la nada. Interesante lo que dijo este padre apostólico. Así que el llamado en esta noche es a que intensifiquemos nuestra dependencia del Espíritu Santo para poder crecer en nuestra vida piadosa. Yo quiero captar tu atención, mi amado hermano, amigo que me ves en esta oportunidad. Si hay algo en lo que nosotros debemos apasionarnos y obsesionarnos en nuestro caminar cristiano, es en llevar una vida piadosa. Una vida piadosa es una vida llena de devoción a Dios. Una vida de devoción a Dios. Una vida que se dispone a darle prioridad a la voluntad de Dios sobre su propia voluntad. Un hombre, una mujer piadoso es una persona que está dándole prioridad siempre a lo que Dios dice que se debe hacer. No vive en torno a lo que desea hacer, sino que está atento en descubrir qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos para Él. Esa es una persona piadosa. Una persona piadosa aprende a depender del Espíritu Santo. Y entonces, como depende del Espíritu Santo, va a poder obtener un desarrollo maravilloso del fruto del Espíritu en su carácter, en su vida. Y entonces, ahí es donde va a salir a flote, va a germinar esta potente herramienta que pone en alto el reino de Dios. Y esta herramienta se llama la mansedumbre. Oremos a Dios en este momento y pidamos que nos llene de esta expresión maravillosa del Espíritu. Muchas gracias, Dios Todopoderoso, por la palabra que hoy nos entregas. Cuán importante es entender lo que significa la mansedumbre. Cuán importante es entender, Señor, lo que implica ser mansos. Pero también hoy nos has recordado que tú eres nuestro ejemplo de mansedumbre, amado Cristo, y nos pides que aprendamos de ti. Ayúdanos, Señor, a ser lo suficientemente humildes para aprender de tu ejemplo. Señor, arranca de nuestro corazón, saca de lo más profundo de nuestro ser toda arrogancia, toda altivez, y promueve en nosotros, Señor, la mansedumbre, para que podamos, Señor, enfocarnos en ayudar a los demás, enfocarnos en promover a los demás, especialmente en el llamado y en el ministerio que Dios les ha delegado. Cuando hablamos de mansedumbre, estamos hablando de hombres y mujeres que mantienen un concepto equilibrado de sí mismos. Tienen claro quiénes son en Cristo Jesús. Una persona mansa es una persona que tiene claro su autoconcepto y sabe cuál es la base de su autoconcepto. No depende de lo que dicen los demás, ni siquiera de lo que él piensa de sí mismo, sino que tiene claro quién es en Cristo Jesús. Mi Dios, te pedimos para que nos ayudes
a cultivar y promover en nuestro ser esta expresión del fruto del Espíritu Santo. Señor, ¿cuánto necesitamos aprender la humildad? ¿Cuánto necesitamos aprender a que la idea y lo más importante no es ser nosotros los protagonistas y ser los que estamos al frente de los eventos y nos convertimos en los más importantes? No, con la mansedumbre aprendemos y entendemos que lo más importante es formar parte de un todo y poder ser instrumentos de bendición para que Dios sea glorificado, para que el que reciba la honra y la alabanza y la exaltación sea nuestro Dios. Aquí estamos, Señor, solicitando con humildad esta petición, pidiéndote de todo corazón que nos capacites para crecer en la mansedumbre. Yo alabo y bendigo tu nombre y te agradezco por la palabra que hoy nos has entregado, y deseo con todo mi corazón que esta palabra, que es espíritu y vida para nosotros, sea generando ese impacto en nuestras vidas, traiga vida a esas áreas en las que de pronto estamos careciendo de vida. Te agradezco con todo mi corazón, bendigo a mis hermanos, mis hermanas, mis amigos, amigas, y pido que esta palabra corra y sea glorificada en sus corazones. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Muchas gracias por acompañarme en este tiempo de estudio de la palabra del Señor. Espero que lo que hoy hemos hablado con respecto al tema de la mansedumbre inspire nuestros corazones y nos rete a tomar decisiones para seguir fomentando en nuestro carácter esta expresión del fruto del Espíritu Santo.